están tomando asiento. Yo, en nombre de la comisión organizadora de la Quinta Feria Provincial del Libro, quiero agradecerles a ustedes la presencia y de forma muy especial al profesor Omar Velázquez, que ha venido a visitarnos, que ha venido trayendo no solamente toda su sapiencia, sino todo este ropero increíble. ¿Ves esto? Para la pareja te cobraron sobrecargo, ¿cómo? No, en este caso no, porque está rubino. Bien, un aplauso enorme para recibir al presidente de la Asociación Tolkien Argentina. Muchas gracias por estar en Santiago del Estero. El micrófono es suyo y yo me sumo a la audiencia a disfrutar de lo que saben y vamos. Bueno, no, al contrario, el agradecido sobre todo soy yo de que me hayan invitado a poder participar de esta Feria del Libro. Bueno, la Asociación Tolkien Argentina es una asociación que difunde la obra de este escritor, ¿no? John Ronald Reuel Tolkien, y que, bueno, tiene acá su representación en una de las filiales de la asociación, que es quien gustosamente me ha querido invitar para esto. El título de esta charla decía Dragones en la literatura, pero más que nada nos vamos a centrar en la temática de Tolkien. Vamos a referir también con respecto a otras fuentes de las que se alimentó Tolkien. Pero sobre todo lo que nos vamos a centrar es en ver, bueno, cuál es la visión, cuál es la imagen que quiere transmitir a través de estos personajes, de estas criaturas tan interesantes para todos, que es el dragón. Y el dragón, visto desde el punto de vista sobre todo occidental, que es el ámbito en el cual se mueve. O sea que no vamos acá a entrar en cuáles son los significados o las simbologías que puede llegar a tener en otras culturas, que no se cierren, digamos, lo que sería el occidente, digamos así, de la tardo antigüedad y de la Edad Media, digamos, que es el ambiente en el cual Tolkien se abriga. Antes de meternos más de lleno en esto, yo quisiera detenerme en un par de ideas de Tolkien. No sé si han tenido la ocasión de leer a Tolkien, además de haberlo visto quizás a través de las películas, ¿no?, que nos han llegado últimamente, El Señor de los Anillos, El Hobbit, etc., ¿no? Pero Tolkien ha sido un escritor realmente prolífico, muy interesante, todo lo que él nos ha dejado, y que ha tenido además una comunicación muy fluida con sus lectores. Hay, de hecho, una colección muy grande de sus cartas que él mantenía frecuentemente con los lectores, y que es muy interesante verlo porque eso nos permite a nosotros poder entrar en, bueno, cuáles eran las ideas que él tenía cuando imaginaba tal cosa, ¿no? Y yo rescaté 3 frases tomadas de las cartas. La primera, para que veamos qué lugar le daba al dragón, digamos, en todo esto, dice lo siguiente: el dragón tiene la marca registrada del cuento de hadas cuando se escribe sobre él. O sea, para Tolkien la presencia del dragón es, digamos, sinónimo de cuento de hadas. Y hace una confesión de su juventud y de su niñez y adolescencia, diciendo que él permanentemente, cito textualmente lo que nos dice, anhelaba a los dragones con un profundo deseo. Anhelaba con un profundo deseo. Era algo que estaba, digamos, como en el interior de él, como que era una criatura que a él lo fascinaba, ¿no? Y la tercera cita, que también nos interesa, es la siguiente. Dice en una de sus cartas que siempre hay un mensaje moralizante en todo cuento de hadas digno de ser contado. En otras palabras, un cuento de hadas no es simplemente un escapismo o un pasatiempo. Un mito no es simplemente una historia y una mentira. Lástima que acá no tenemos conexión para internet, pero hace escasas horas había visto yo justamente en la página de Facebook de la ATA un post que había mandado uno de los participantes poniendo un video, que lo pueden ver después en YouTube si les interesa, un video donde se requiere una conversación entre Tolkien y Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, donde discuten justamente sobre esto de los mitos, ¿no? A ver, ¿vale la pena leer mitos o es una pérdida de tiempo? Es lo que... Y
es muy interesante ver justamente cuál es la postura de Tolkien. Un cuento no es una literatura pasajera, no es algo, podríamos decir así, liviano y que solamente sirve para pasar el rato. Está bien, vamos a pasar el rato y lo vamos a pasar muy bien, pero además hay un mensaje profundo que está detrás del mito y que hay que aprender a descubrir eso. Entonces fíjense cómo se conecta con esta idea, esta palabra que mismo Tolkien pone en una de sus cartas, un mensaje moralizante, en todo cuento digno de ser contado. Entonces, teniendo en cuenta estas ideas que acabo de decir de secreción de la obra de cartas sacado las cartas de vamos a entrar en este tema de los dragones, recorriendo como tres puntos, por decir así. El primero de todo, vamos a ver cuáles son las características que tienen los dragones para todo, en la obra. Después vamos a ver cuáles son las fuentes mitológicas en las que él se nutre para presentar estos dragones. Y por último vamos a buscar cuál es el sentido que hay detrás de él. Bueno, vamos a ir primero, mientras voy pasando hay algunas imágenes donde lo pueden ver al profesor y algunos dibujos que a él le gustaba dibujar. Algunos discuten si era muy bueno o no dibujando, pero estos son algunos pequeños dibujos, los primeros que van a ver acá, que son de la mano de él, que tiene que ver con dragones. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a comenzar a ver el tema de las características que tienen los dragones en la obra de Tolkien. La primera discusión que se va de que nos vamos a meter es en ¿de dónde salen los dragones? ¿Qué son los dragones? Al principio, cuando él empieza a elaborar sus escritos, Tolkien lo que tenía como de característica y a veces también de defecto es que cuando escribía algo nunca terminaba de reelaborarlo y volver a escribirlo y una vez más escribirlo de nuevo para que al final pudiera llegar a lo que es un libro. Tal es así que, por ejemplo, una de sus principales obras, el Silmarillion, ni siquiera lo llegó a ver. Fue la gran obra de su vida, estuvo toda su vida escribiendo eso y sin embargo no lo vio publicado porque se publicó recién 2 años después de que murió. Pero de tanto que él tocaba y retocaba porque nunca creía que estaba justo para poder sacarlo a la luz, ¿no? Bueno, en los primeros escritos que él hace acerca de los dragones, él barajó la posibilidad de que fueran una creación de Morgoth. ¿Quién es Morgoth? Bueno, a ver, si alguno por ahí no leyó las obras de Tolkien, sobre todo que acabo de decir, el Silmarillion, que es como que da la explicación del origen de todas las cosas, cuenta que en el origen de todo existen, podríamos decir así, como poderes que salen de Eru, que es, podríamos decir así, la divinidad. Hay poderes que salen de él, vástagos, dice propiamente Tolkien, vástagos de su misma inteligencia, los cuales colaboran con él en la creación de todo lo que existe, ¿sí? Bueno, entre ellos está Melkor, Morgoth, el más perfecto de entre todas sus creaciones, que posteriormente, por querer él descollar por encima de los demás, termina envuelto en su propia soberbia y se convierte en el Señor Oscuro. Entonces, vuelvo a retomar. Decía que originalmente él barajaba la posibilidad de que fueran una creación de Morgoth. Cito textualmente de dónde aparece esta idea. Dice: terrible era Glomund, uno de los dragones que él utiliza, ¿no? Como el ojo de Morgoth, el amo que lo había creado. Ahí él habla de la creación. Pero después, a medida que va otra vez retocando y reelaborando la historia, él
como que se da cuenta que el concepto de lo que hace Melkor, el Señor Oscuro, es diferente. Él es más que nada un corruptor. Él no es creador de seres o de cosas, sino es corruptor. Cito textualmente: pero en el norte, Melkor cobraba fuerzas y no dormía, vigilaba y trabajaba, y las criaturas malignas que él había pervertido andaban por las tierras vecinas, y los bosques oscuros y adormilados eran frecuentados por monstruos y formas espantosas. Así es como aparece en el Silmarillion ya con su forma definitiva. Podría parecer digamos, como una discusión de poca importancia esto, pero sin embargo no es así. Hay un concepto muy importante que está acá metido en esto, y es la idea de que el mal no es creador. El mal no es capaz de crear algo. El mal lo único que puede hacer es corromper lo que ya existe. ¿Y por qué esto es importante? Porque entonces, visto desde esta perspectiva, la lucha entre bien y el mal que presenta las distintas obras de Tolkien no es simplemente una historia ingenua en la que, como podríamos decir así, en una novela termina todo color de rosa, sino que está dejándonos una idea que tiene un principio filosófico muy importante, y que es que el mal no es que es vencido porque tiene que terminar bien la historia, sino que simplemente porque no tiene identidad propia, porque no tiene fuerza de creación desde dentro. Lo único que puede hacer el mal es corromper lo que ya existe. No tiene entonces fuerza creadora. Bueno, entonces, ¿qué son los dragones? Ahí hay una discusión sobre esto. Algunos dicen que los dragones son mayas. Yo les decía al principio que existen poderes que emanaron de Eru. Bueno, hay como una graduación, podríamos decir así, como poderes angélicos, podríamos decir así, ¿no? Como ciertas categorías angélicas. Bueno, dentro de estas categorías existen lo que se llaman los mayas, que son espíritus que en algunos casos se encarnan y toman formas. Bueno, según algunos, creen que los dragones serían justamente estos espíritus originales que, seducidos por el poder de Melkor, orientados hacia el mal, se encarnan, toman formas, pero para hacer justamente lo que es la tarea de Melkor, o sea, la destrucción de lo que ya existe, la corrupción de lo que ya existe. ¿Quiénes son los que se inclinan por esa idea? Bueno, entre otros, el fundador de nuestra organización, de nuestra institución, Ricardo Irigaray, autor de, entre otros libros, Aproximación a Tolkien, que si alguno lo llega a conseguir en algún lado, la verdad que es muy recomendable para iniciarse, digamos, en lo que es la lectura de Tolkien. Y él lo dice por lo siguiente: hay textos en los que se habla justamente de la existencia de espíritus que habitan en ellos. Leo textualmente dos citas. Está sacado de los Cuentos Inconclusos, también otra de las obras de Tolkien. Aclaro, porque por ahí, si alguno escucha el título, Cuento Inconcluso, va a pensar que no está terminado, entonces dice, ¿para qué me lo voy a comprar si al final no tiene fin esto? No, es inconcluso en realidad porque él creía que no estaban totalmente acabados como para poder presentarlo. Pero si alguno lo compra, no se preocupe, porque cada cuento va a poder llegar a su fin y no se va a quedar con las ganas de saber el final de la historia. Vamos entonces, estas citas están sacadas de ahí. Dice: porque por cierto, no creo que este dragón sea invencible, aunque crezca con los años en fuerza y malicia. Sé algo de él. Su poder depende más del mal espíritu que lo habita que de la fuerza de su cuerpo, por grande que sea este. Está sacada de la historia de los hijos de Húrin. Fíjense, habla que el poder viene del espíritu que habita en el dragón. Por eso es que
algunos autores como Irigaray tienden a pensar en la idea de que son mayas encarnados. En otra parte dice también lo siguiente, también del mismo cuento de los hijos de Húrin. Pero en ese momento salió Glaurung, uno de los dragones más importantes que aparecen en la obra de Tolkien, por las puertas abiertas y se interpuso entre Túrin y el puente. Entonces, por el mal espíritu que lo habitaba, habló de pronto y dijo: salve, hijo de Húrin, feliz encuentro. Ahí remarca otra vez, ¿no? El mal espíritu que habita dentro suyo. Sin embargo, hay algunas cosas que se contradicen con esta idea de que fuera un espíritu encarnado. ¿Por qué? Porque si fuera realmente un espíritu encarnado, entonces ya estaría todo completo desde el inicio. Porque si pensamos, por ejemplo, en ángeles que se encarnan y que toman formas, bueno, el ángel no tiene un crecimiento. El ángel ya está acabado desde entrada. Su constitución, sus características, todo ya está definido desde el primer momento. Y hay algunos textos en los que nos sugieren que los dragones se crían y crecen. Fíjense, por ejemplo, cito dos que podemos encontrar, dos citas, perdón, que podemos encontrar. Una en el Hobbit, donde nos dice: recuerdo la montaña muy bien, así como las tierras que hay por allí. Y sé dónde está el bosque negro y el brezal marchito, donde se crían los grandes dragones. El hablar de crianza nos remite a la idea de que hay un crecimiento. Dice en otro texto, que está sacado del Silmarillion: una vez más, al cabo de 100 años, Glaurung, el primero entre todos los Urloki, los dragones de fuego del norte, salió una noche por las puertas de Angband. Era joven y aún no se había desarrollado del todo, porque larga y lenta es la vida de los dragones. Ahí habla esto de que necesita un periodo de crecimiento, ¿no? Entonces, no está definido esto de cuál es la naturaleza del dragón. Si se trata entonces de espíritus que tomaron un cuerpo, que tomaron una forma, ¿sí? O si son criaturas que ya existían y que fueron pervertidas por Melkor, que bueno, así como otras criaturas que aparecen también en la obra de Tolkien, los orcos, son también criaturas, en este caso eran elfos, que fueron corrompidos por Melkor, y que terminan siendo lo que nosotros vemos, criaturas oscuras, malignas, etc. Entonces, bueno, ahí no terminamos nosotros de definirnos en qué es la naturaleza del dragón. Pero sí vemos que hay como distintos tipos de dragones. Precisamente, fíjense que ahí tenemos, este es un dibujo de Tolkien. Ahí lo tenemos a Smaug, que está en la montaña de oro. Y ahí vemos también, muy chiquito, este es Bilbo, dibujado por Tolkien. Bueno, es un poquito, hasta yo diría caricaturesco, ¿no? La forma en que lo dibuja. Pero bueno, nos sirve para ilustrar los distintos tipos de dragones que él presenta en su mitología. En primer lugar, él habla de la existencia de reptiles que reptan, dice. El caso, el ejemplo que podemos citar dentro de las obras de Tolkien es Skata. Era un dragón de tipo reptiliano, de tipo, podríamos decir así, como una serpiente, reptaba, ¿sí? ¿Quién es Skata? Bueno, hay muy pocas referencias de él. Pero, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, tenemos una escena en la que Éowyn le regala a Merry una reliquia de su familia, y le dice así: es una reliquia de nuestra casa, dice Éowyn. Fue forjado por los enanos y formaba parte del botín de Skata, el gusano. Eor, el joven, lo trajo del norte. Justamente era parte de la historia de los hombres de la marca,
el hecho de que este dragón había sido matado por uno de los antepasados de la casa real de la marca. Bueno, el otro dato que tenemos de él es de los apéndices del Señor de los Anillos, donde nos cuenta justamente, y da esta referencia nada más, de que muchos señores y guerreros, muchas bellas y valientes mujeres, se nombran en los cantos de Rohan. De Fram cuentan que dio muerte a Skata, el gran dragón de Edenir. Ninguna referencia mucho más de eso. Bueno, estos son los dragones entonces que reptan. También tenemos otros dragones que son los dragones que andan, dice él. Los dragones que andan, como el caso de Glaurung, que tiene el aspecto como, podríamos decir así, como de una gran iguana, quizás, ¿no? Y tenemos también los dragones que vuelan, ¿sí? Este ya es más el típico dragón que nosotros nos imaginamos, ¿no? De los cuentos de hadas, entre los cuales podemos nombrar fundamentalmente a dos, que son Smaug, el que aparece en el Hobbit, y Ancaglon, el negro, que aparece también en Silmarillion. De ambos, tanto de los dragones, de todos estos grupos, tanto de los dragones que reptan, de los que andan y de los que vuelan, encontramos a su vez dos tipos. Los dragones fríos, podríamos decir así, que destruyen todo por la fuerza de sus garras y sus fauces, y los dragones de fuego, que él llama Uruloki. Hay una cosa curiosa e interesante con respecto al nombre Uruloki que le da a los dragones de fuego. En la lengua, una de las tantas lenguas que inventa Tolkien, significaría lanzafuego, Uruloki. Pero para el que no lo sabe, Tolkien era filólogo. El filólogo es el que se ocupa justamente del estudio, del origen y de la estructura que tienen los idiomas. Entonces era para él la fascinación más grande poder descubrir y encontrar significados que hay detrás de las palabras, ¿no? Bueno, es curioso esta terminación Loki. Loki a mí inmediatamente me hizo recordar al dios nórdico del mal. Este dios que además es un personaje muy particular, porque por ahí no es tanto como la imagen que nosotros tenemos del diablo, ¿no? Que es totalmente maligno y perverso. Loki sí, es maligno, por supuesto, Loki, pero tiene esa cosa como de, podríamos decir así, pícaro también, ¿no? Y como que le gusta el tema de engatusar al otro, ¿no? Bueno, fíjense que el término Loki, él es propiamente es la encarnación del engaño y de la corrupción, ¿sí? Bueno, fíjense que es interesante de dónde deriva la palabra Loki. Hay dos posibles traducciones de esto. Una deriva del islandés Loki, que significa fuego, y otra es de la palabra en norso, que es un lenguaje antiguo utilizado en Noruega, también toda tierra vikinga, que significaba lo aéreo. Fíjense, ¿no? Estas dos cosas, ¿no? Lo aéreo y el fuego, cómo lo relacionamos con el tema de los dragones, ¿no? Y bueno, que él haya colocado el nombre de este dios, del engaño, además, ¿no? En término Uruloki, con el cual designa a los dragones de fuego, es también un juego de palabras que a Tolkien le gustaba hacer. Bueno, vamos a ver algunas características que tienen los dragones en cuanto a su personalidad. Los dragones tienen sentidos agudísimos, tienen vista, olfato, oído, pero elevados a la máxima potencia. Así los vemos, por ejemplo, cuando en el Hobbit leemos esto: Smaug parecía profundamente dormido, casi muerto y apagado.
Entonces ahí detecta la presencia de Bilbo y le grita: bien, ladrón, te huelo y te siento, oigo cómo respiras. Fíjense, ¿no? Esa capacidad de, a pesar de que parecía profundamente dormido y casi muerto, él lo ve, lo siente, lo huele, los sentidos elevados a la máxima potencia. También los dragones tienen otra capacidad, y es la capacidad de hechizar con la mirada. Hay una escena, por ejemplo, inspirado en la historia de Túrin, en la que vemos a Glaurung con los ojos puestos en Nienor, la hermana de Túrin, hechizándola, en actitud como de hechizarla. Bueno, eso es una de las características propias del dragón. El dragón hechiza con la mirada, ¿no? Y cito entonces un par de escenas que nos muestran esto, justamente de la historia de Túrin. Pero Túrin era víctima del maleficio del dragón, porque la mirada de la bestia poseía una magia funesta, como la de muchos otros de su especie, y había hecho petrificar los tendones de Túrin, porque sus ojos no se apartaban de los ojos de Túrin, de modo que su voluntad lo abandonó y no podía moverse ni deseaba hacerlo, aunque podía ver y oír. Y dice en otro párrafo también de la historia de Túrin: entonces saltó Túrin y avanzó sobre él, y los dos filos de Gurthang, la espada de Túrin, brillaban como una llama. Pero Glaurung paró el golpe y abrió muy grandes los ojos de serpiente y los clavó en Túrin. Sin temor los miró Túrin mientras lanzaba la espada, y enseguida cayó bajo el hechizo de atadura que venían de los ojos sin párpados del dragón y quedó inmovilizado. El tema de, entonces, la capacidad esta de hechizar, de petrificar con la mirada. Otra característica del dragón es que el dragón también posee una inteligencia y una astucia increíbles. Fijémonos, por ejemplo, una escena en donde vemos esta manera de actuar del dragón. Está sacado también de la misma historia, ¿no? de Túrin. Tiene una sabiduría perversa, decía, ¿no? Bueno, pero si no, podemos recordarlo también en el Hobbit. Fíjense como, por ejemplo, cuando tiene que ir Bilbo a buscar justamente una prueba de que había encontrado el tesoro, y entonces va en busca de algo que llevarle a los enanos para ver que había encontrado el tesoro. El dragón, cuando lo descubre que había sacado esto, empieza un diálogo con él, con Bilbo. Y en ese diálogo, después vamos a detenernos un poquito más en eso cuando encuentre la cita, pero para adelantarnos un poco, en ese diálogo, fíjense cómo él, el dragón, empieza a querer sembrar la discordia que hasta ese momento no existía en el corazón de Bilbo en contra de los enanos. Tiene una astucia muy grande el dragón, adivina las intenciones o lo que hay detrás del corazón del hobbit, y le crea en él la duda y le crea también el resentimiento hacia los otros. Bueno, ya hemos dado bastantes características de los dragones en la obra de Tolkien. Vamos a ver ahora cuáles son las fuentes en las que él se inspira, ¿no? para esto. Y tengamos en cuenta lo siguiente cuando vemos estas fuentes. Lo primero y fundamental es que él siempre dijo que lo que quería hacer era crear una mitología para Inglaterra. Él veía cómo, por ejemplo, los griegos tenían una mitología muy elaborada y que los caracterizaba. Egipto también pasaba lo mismo. Con Mesopotamia también podemos encontrar una mitología muy rica, etc. Con Inglaterra no pasaba nada.
con su país, no tenía nada que los identifique a ellos propiamente. Entonces dice, yo voy a crear una mitología propia para Inglaterra. Entonces, ¿qué va a tomar él? Va a tomar como referencias aquellos elementos que hacen a la cultura o a la identidad del inglés. Del inglés, por lo menos del inglés de su época. Estamos hablando que Tolkien vivió fin del siglo XIX, primera mitad del siglo XX. Entonces, ¿cuáles van a ser estas fuentes de las que se va a nutrir